conocido para algunos de nosotros, que es cuando Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Recuerdan, ¿no? Si quieren leerlo, pero en pocas palabras, Cristo tomó agua, tomó una toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Recuerdan cuando llegó a Pedro, hermanos? En el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, era algo para el apóstol Pedro decir: yo soy el siervo, tú eres el maestro. Y dijo Jesucristo, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más tarde lo entenderás, o después lo entenderás. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesucristo le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, entonces no solamente laves mis pies, lávame todo, de la mano, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos, porque ahí estaba Judas, el que le iba a traicionar. Pero hermanos, ese pasaje, Jesucristo en el versículo 12, vean, Juan 13, 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Dice: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, hay unas iglesias que esto lo hacen literalmente, se lavan los pies. Pueden hacerlo literalmente, hermano, no creo que estén necesariamente pecando, pero aquí la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no creo que se refiera nada más a que nos empecemos a lavar los pies. Hay algo más profundo, porque Cristo en el contexto le está diciendo: ¿entienden lo que dice? Yo soy su amo y su Señor, soy su maestro, y lo dicen bien porque lo soy. Entonces, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es, una vez más, actitud de humildad y de servicio a Él. Imagínense, hermanos, lavar los pies de los hermanos. Yo lavar sus pies, qué mensaje, qué obviamente actitud necesito tener para hacerlo de una manera que honre al Señor. No hacerlo con la actitud equivocada, porque acuérdense, el ser humano en realidad puede hacer la cosa correcta con la motivación incorrecta, y a Dios no le agrada eso. No hace sentido que hagamos lo correcto con una motivación equivocada. Lo que Dios espera es que hagamos con la motivación correcta lo que Él desea que nosotros hagamos. Pero pónganse a pensar en lavarnos los pies en humildad. Eso reflejaría humildad. ¿Por qué? Porque la imagen de cuando una persona lava los pies de otra, hermanos, eso ellos lo entendían perfectamente bien. Porque eso era algo que se hacía, hermanos, a los visitantes se les lavaba los pies. Eso era humildad y tener en alta estima a la persona que llegaba a la casa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es un privilegio. El día de hoy, vean, no debe de haber abuso en el servicio del Señor o adoración, estando controlado por el amor de Dios. No debería de haber abuso en esa posición de siervo o de servicio en la iglesia. El día de hoy es indignante el gran abuso que existe en muchas iglesias o congregaciones que profesan ser iglesias cristianas. Y digo indignante, hermano, porque realmente no sé qué tanto ven ustedes en el internet, pero yo sé que no todo lo que el internet dice es verdad, pero también no todo lo que dice no es verdad. Hay verdad en el internet. Pero es indignante el abuso que está sucediendo en las iglesias por los así llamados líderes o espirituales. Existe abuso psicológico, emocional, espiritual, físico y abuso sexual. Decimos: pero ¿cómo, Señor, puede haber eso en la iglesia? Sí hay, existe. Y por eso es necesario que hablemos de eso, para que entendamos la realidad, poner los pies sobre la tierra. Y la verdad
de que en un grupo que se llame iglesia fulana y yo pertenezco a esa iglesia, hace rato les decía, aún puede uno ser miembro oficial, aún puede ser pastor y no conocer a Cristo Jesús. O puede ser verdadero cristiano, pero con una vida espiritual muy reprobable, podemos decir así, muy indignante, y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Es imposible pensar o creer, sin embargo, eso está sucediendo. Pero, ¿en qué persona sucede eso, hermanos? ¿Qué persona es la que hace, la que causa abuso de lo que acabo de mencionar? Les garantizo que no es una persona que está controlada por el amor de Dios. Es imposible. No puede. Es imposible que un individuo, que un ser humano esté controlado, lleno con el conocimiento del amor de Cristo Jesús y al mismo tiempo abusar. No puede suceder. La única razón es cuando el cristiano descuida su vida espiritual o se sobreconfía y el diablo está, acuérdense, como león rugiente buscando nada más a quien va a devorar. Por eso el pastor Roberto le dice, si quieres proponerte algo en tu vida, nada más una cosa, no, olvídate de todo lo demás hablando de la vida cristiana, nada más una, crece en el conocimiento del amor de Cristo Jesús por ti, nada más, y haz lo que se te pegue tu regalada gana, haz lo que quieras, controlado por el amor de Dios, controlado por el Espíritu Santo, y vas a ver lo que vas a querer hacer. Si te controla la carne, obviamente es muy claro la Biblia cuando habla de los deseos de la carne. Cuando un ser humano entonces está siendo controlado por el amor de Dios, es imposible que al mismo tiempo abuse en las funciones del cuerpo, de liderazgo, sea de pastor o sea de lo que sea. ¿Entiendes? Ahorita estamos hablando tenemos necesidad de maestros, de maestras, de asistentes de maestros, asistentes de maestra, y eso podemos decir es liderazgo porque son funciones de responsabilidad. Existe diáconos, existe ancianos que también pueden dirigir para dar estudios bíblicos, hermanos, para predicar aquí, todo que es la función de una persona que tiene cierto liderazgo o ministerio con responsabilidades. Todo necesita ser empapado con el amor de Dios, porque sea lo que sea, puede realmente, si descuida su crecimiento en la fe, el diablo lo puede agarrar, y esa persona, quien sea quien fuera, hermanos, puede hacer las perversiones más horribles, aunque sea hijo de Dios. El hijo de Dios, el cristiano, tiene el potencial de hacer todas las cosas que una persona que no es hijo de Dios hace. ¿Escucharon eso, hermanos? El hijo de Dios cristiano puede hacer todas las cosas y perversiones que un no cristiano hace. ¿Y sabes por qué? Cuando descuidas tu relación con el Señor. Porque aunque somos regenerados, tenemos pecado en nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que la gente que no es cristiana hace esas cosas? Porque los controla el pecado. Entonces, nuestra única esperanza es Cristo viviendo dentro de nosotros. Cristo viviendo su vida dentro de nosotros. Yo me descuido, hermanos, y los deseos de la carne me van a controlar. Y si a ellos, al ser humano sin Dios, sin Cristo Jesús, lo hace hacer monstruosidades y asquerosidades, al Hijo de Dios también, si no depende de Cristo Jesús. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que hemos visto que ha sucedido. Y por último, este versículo de Mateo 20, 25 y 26. Dice entonces Jesús llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice, pero entre ustedes no será así. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Una vez más, esa actitud de enseñorearse sobre la gente
en el sentido negativo, hermanos, de una manera déspota, autoritaria, dominante, controladora. Siempre ha existido esa inclinación en el corazón humano debido a lo perverso de su corazón. Y nos viene a la mente Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan la caída del ser humano, hermanos? Todo es posible, todo lo que vemos es resultado de la caída. Entró el pecado en el mundo y afectó a toda la raza humana. Y eso es lo que vemos el día de hoy, con gente que está en posiciones de autoridad, de gobierno, de liderazgo, hermanos, cómo se enseñorea, pero de una manera horrible. No les importa realmente el sufrimiento de la gente que tienen bajo su responsabilidad. Simplemente usan la posición para beneficio personal. Pero eso no va a ser así entre nosotros. Miren lo que dice el Señor: pero entre ustedes no será así. ¿Y cómo no va a ser así? Solamente si entendemos nuestra actitud, si comprendemos muy bien nuestra actitud de siervo. ¿Quiénes somos? Siervos, esclavos de nuestro Señor. ¿Quiénes somos? Sirvientes. Señor, tú di qué hacer. ¿Quiénes somos, hermanos? Terapeutas, en ese sentido espiritual. Ver la necesidad. ¿Cómo puedes tú, Señor, usarme para ayudar a mi hermano, a mi hermana, a que sane? La raíz es espiritual y puede reflejarse en la vida emocional. Decimos amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie y déjenme hacer una oración para terminar este tiempo. Cierren sus ojos y voy a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu verdad, Señor. Gracias y también, Señor, que tú eres el que iluminas el corazón. Lo mío puede ser la mejor intención, Padre, pero no deja de ser nada más buena intención y opiniones. Pero tu Espíritu Santo usa tu palabra, Señor, la cual hemos leído en nuestro idioma, para revelar verdades. Y tú conoces cada corazón de la gente que está aquí, los que van a escuchar, Señor, de otra manera esta meditación. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por el privilegio que nos has dado. No solamente nos rescataste, Señor, del lodo cenagoso, del desperdicio, sino que nos limpiaste, nos lavaste, Señor, nos purificaste, nos esterilizaste de toda mancha de pecado y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, Señor, para que proclamemos las virtudes tuyas, para que prediquemos el Evangelio. Gracias por el privilegio de adorarte por medio del servicio, Señor. Ahora, Padre, nos encomendamos en tu amor, llévanos con bien, sé con nosotros y sabemos que nuestra confianza total está en ti, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Vayan.